Buenas noches a todos nuestros seguidores de Pirua.p. Agradecemos una vez más su audiencia y esperamos que con este nuevo tema que vamos a abordar el día de hoy, sea un tema de vital importancia para que ustedes puedan tener conocimiento acerca del sector agricultura. El día de hoy vamos a abordar el tema de la agricultura familiar frente a la pandemia, los impactos y expectativas. Y para ello hemos invitado a dos personajes importantes que conocen muchísimo de este sector, como es la doctora Rosa Prieto Mendoza, directora del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA, y el ingeniero Juan Morán, coordinador de cultivos de la Dirección Regional de Agricultura de Piura. Buenas noches para ambos expositores. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora Rosa Prieto. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema, que es un tema eje del trabajo de nuestra institución. Buenas noches, ingeniero José Morán. Señorita Claudia, muy buenas noches por esta gentil invitación a este programa. Bueno, y estamos acá para poder compartir la experiencia y el trabajo que venimos realizando a través de la agricultura familiar con los pequeños y medianos productores de la región. Bien, primero quiero empezar con la doctora Rosa Prieto. Ustedes hace poco en CIPCA han desarrollado dos talleres, dos eventos importantes. ¿Qué nos puede dar a conocer el día de hoy respecto a estos talleres? Sí, hemos tenido dos eventos virtuales, dos foros panel virtuales con participación de personalidades de la academia, del sector público, representantes de las organizaciones de productores a nivel nacional y a nivel regional, para analizar en un primer momento la problemática que aqueja a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar a nivel nacional y a nivel de Piura, y luego otro evento que ha sido el día de ayer, para profundizar en las perspectivas, en las propuestas que salen desde los productores, desde los investigadores, desde los gremios de productores frente a la problemática identificada. Una primera cosa que tenemos como conclusión es que la agricultura familiar ya es un sector en crisis en los últimos años. Tiene problemas estructurales, ¿no?, que tienen que ver con el tema organizativo, con el acceso a créditos, el acceso a servicios para la producción, el acceso a mercados, el abandono de parte del Estado para el desarrollo de las actividades productivas, y que sobre esas dificultades ahora viene esta emergencia sanitaria que termina complicando esa situación ya difícil que tiene el pequeño productor. Los principales problemas que se han encontrado, que se han consensuado en esas actividades virtuales que hemos tenido, tienen que ver con el acceso a los mercados, con la desatención del Estado para la comercialización de los productos, con la descapitalización del pequeño productor. Se pregunta, por ejemplo, en ese sentido, ¿cómo será la campaña siguiente? El productor está descapitalizado. ¿Cómo vamos a enfrentar esa campaña? Aunado a esos problemas como inmediatos, están los otros que tienen que ver con el tema organizativo que ya señalábamos, la incidencia que pueden hacer los pequeños productores en este contexto difícil que se vive en el campo. Se han planteado problemáticas más allá también de lo netamente agrícola productivo, problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con
el que gran parte de la población de la agricultura familiar no ha accedido a los bonos que ha dado el Estado, y que entonces eso agrava su situación, ¿no? Hay que recordar aquí que en Piura son alrededor de 106.000 agricultores que forman parte de este grupo de agricultura familiar. Entonces, no estamos hablando de una cantidad pequeña, insignificante, de población económicamente activa. Estamos hablando del 25% de la población económicamente en Piura que se dedica a la agricultura familiar, que por lo tanto se demanda una atención de parte del Estado. El Estado tiene algunos programas de apoyo al sector de agricultura familiar, pero no todos están llegando como debieran al pequeño agricultor. Hace 2 horas, 3 horas escuchaba a alguien del Estado decir que hay dinero, por ejemplo, en el Fondo Aurideas, pero yo preguntaba si las condiciones que tiene ese fondo se han flexibilizado para que los pequeños productores puedan acceder a estos fondos. Y no he recibido respuestas sobre eso. Entonces, esa desatención inmediata en el campo va a traer muchos problemas a lo largo del año, los próximos años. Entonces, los gremios de productores están incidiendo en el Estado para que se atienda el sector. Por ejemplo, Conveagro, que lo conocemos mucho de los que estamos un poco cercanos a la problemática de la pequeña producción, tiene un paquete de propuestas para el Estado, ¿no es cierto? Un fondo de 5.000 millones para créditos para los productores, que les permita salir de esta situación, agendas que tienen que ver con el tema de la atención a la comercialización, el abrir mercados, el reconocer a los pequeños agricultores como proveedores de los programas del Estado, etc. Ahora no se ha concretizado esa ayuda. Aquí se ha escuchado mucho que en los últimos días el gobierno ha dado o ha puesto a disposición un fondo que se llama Reactiva Perú, que son de 30.000 millones de soles. Pero nos preguntamos qué tanto de eso va a llegar al pequeño productor. Entonces, claro, ahí hay una cuestión por resolver de parte del Estado, que agilice, que adecúe condiciones de créditos para que lleguen al pequeño productor, que estamos hablando de los productores que tienen media hectárea, que tienen 1 hectárea, hasta 3 hectáreas, ¿no? Así es. Entonces creo que esta pandemia nos permite al sector de la pequeña producción pues ponerse en agenda, pero necesitamos que haya esa incidencia, y por eso agradecemos esta posibilidad. En los medios de comunicación no se aborda generalmente esas problemáticas. Exacto. Si ustedes pueden llegar con ese mensaje, es importante. Exacto, doctora, y justamente por eso es que hemos querido abordar este tema de la agricultura. En realidad, esta es la segunda o tercera vez que abordamos este tema, sobre todo porque hay que hacerle recordar a la población, a los peruanos, a los piuranos, de que realmente la agricultura es un sector muy importante en nuestra alimentación, ¿no? En nuestra alimentación, tanto para la región como para también a nivel nacional, porque desde nuestros agricultores son aquellos que cosechan la papa, que ven por las frutas, las verduras, o sea, ellos abastecen los mercados. Entonces, aparentemente, o tal vez se podría decir, en efecto, el gobierno está dando prioridad mucho más al sector salud, que en realidad es en este momento en estado de emergencia sanitaria, pero creo que tampoco no se puede dejar de lado la alimentación, y desde allí tienen mucho que ver los agricultores. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que ¿cuál es la importancia o qué es lo que de los agricultores en nuestra alimentación? Cualquiera puede. Sí, le repito, ¿cuál es la importancia de los agricultores
de la actividad de la agricultura en nuestra seguridad alimentaria. Hablar de agricultura familiar, de pequeña producción agrícola, es justamente hablar, está asociado directamente al tema de la seguridad alimentaria, ¿no es cierto? La seguridad alimentaria que tiene que ver con el acceso a los alimentos de buena calidad, ¿no? Que estos estén accesibles a las familias. Y justamente ahora, en esta emergencia, se ha demostrado la importancia que tú señalas, o tú preguntas, ¿no? Todos hemos escuchado, hemos visto, se ha escrito mucho sobre que en esta emergencia sanitaria los mercados no se han desabastecido. Siempre ha habido el arroz, las papas, la yuca, etcétera, que provienen de los pequeños agricultores de la región o de otras partes del país. Y entonces, en estos días de crisis, de emergencia sanitaria, se ha hablado mucho de la importancia de la agricultura familiar para atender a la población en su consumo. Mira que el 70% de los alimentos que llevamos a las mesas de los peruanos provienen de los pequeños agricultores, ¿no? Como tú has señalado, frutas, verduras, tubérculos, arroz, etcétera, etcétera, vienen de las familias de pequeños productores, y que si este sector no es atendido, la FAO está alertando de que pueden empeorarse los problemas que ya tenemos ahora de hambre, de desnutrición en la región. Entonces, si es que ahora no se atiende ese sector, vamos a tener problemas posteriores mayores, ¿no? O sea, la importancia en todo caso para reafirmar de la pequeña agricultura es que es el proveedor número uno de alimentos en la mesa de los peruanos y peruanas. Sobre todo en estos momentos de crisis que está viviendo el país y también el mundo, ¿no? Entonces yo quería también conversar con el ingeniero José Morán, quien es el director de cultivos, coordinador de cultivos de la Dirección Regional de la Producción. Bueno, ¿qué está haciendo entonces la Dirección Regional de la Producción, de Agricultura con respecto a esta problemática que vienen padeciendo los pequeños agricultores, las pequeñas familias que se dedican a esta actividad? Bueno, muchas gracias. Bueno, para iniciar con mi participación, yo quisiera hacer una pequeña reflexión con relación a lo que se refiere a la agricultura, en la cual está inmerso, ¿no? Simplemente decir de que los países de primera línea, para llegar a ese desarrollo, han apostado mucho por los sectores principales, como que es la agricultura, la salud y la educación. Y si nosotros vemos nuestro país, es lo contrario, es donde menos apuestan para poder avanzar, ¿no? Dentro de la agricultura familiar, quisiera retomar un poco, porque de esto no es de estos años, sino de muchos años atrás, pero quiero retomar una línea de tiempo del 2014 al 2019, ¿no? Que se han hecho avances bastante importantes, como por ejemplo el 2014, a través de la ONU, de la FAO-ONU, declararon el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Posteriormente, en 2015, el MINAGRI, ¿no?, aprueba la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar. Tenemos el 2016, en la cual también se regula la ley sobre agricultura familiar. Y en el 2019 se reglamenta el Plan Nacional de Agricultura Familiar. Asimismo, nosotros dentro de la intervención que tenemos de la población de los 142.850 productores entre pequeños y medianos, como manifestó la doctora Rosa, son 106.000 los que están directamente con la agricultura familiar, en la cual es parte de nuestro rol atender. También hay que tener en cuenta de que dentro de esta población económicamente activa, casi el 32% corresponde a la participación de la mujer como jefe de familia. Y este es un dato bastante importante para ver el rol realmente que juega la mujer dentro de la agricultura familiar. También tenemos nosotros que el enfoque a través de la estrategia sobre la cuestión territorial sostenible y la parte de desarrollo humano,
nosotros como región lo tenemos enmarcado dentro del Plan Prospectivo Regional de 2015 al 2030, en la cual están enmarcados todos estos puntos sobre la cual tenemos parte. Y dentro de este tema, a través de la Dirección Regional de Agricultura, se tiene esta función en la Oficina de Planificación y Presupuesto, ¿no? En la cual es parte de lo que no se activa por cuestiones de financiamiento. Dentro de lo que nosotros hemos podido apreciar con relación al trabajo que venimos viendo, a la situación realmente, como comentó la doctora, hemos visto 4 puntos importantes que realmente vienen afectando a nuestros pequeños productores, como es el tema de la asociatividad, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, un 40% de productores organizados, pero de ese 40% solamente un 10.5% hacen vida jurídica, hacen vida dinámica en la cual ellos trabajan. El resto solamente se formaron porque en una oportunidad aprovecharon de unos recursos y unos proyectos y quedó ahí. Por otro lado, también tenemos la baja productividad y calidad de los productos, ¿no? Si nosotros vemos un poquito las estadísticas de todos los productos de primera necesidad o de productos que ayudan a la canasta familiar, con excepción del arroz, casi toditos están por debajo del promedio nacional, como por ejemplo la papa, el trigo, el maíz amiláceo, ¿no? La haba, los frijoles, ¿no? Entonces, esa es una llamada que está dentro de las estrategias para poder intervenir. Por otro lado, tenemos también el escaso acceso a los créditos de nuestros productores. Como manifestó, ayer estuve escuchando una conferencia del Minagri con respecto a Agro Perú, ¿no? En la cual ellos están lanzando algo de 240 millones para la pequeña agricultura. Pero los requisitos también tienen que ver mucho con que tienen que haber sido clientes de Agrobanco, y por otro lado que también no tengan deudas. Entonces aquí justamente es un problema para casi la mayoría de nuestros pequeños productores. Por supuesto. Asimismo, el acceso al mercado también es una limitante, ¿no? Porque realmente ahorita, por ejemplo, se está dando de que no tienen posibilidad de salir por las cuestiones del contagio, ¿no? Que puedan tener al COVID, ¿no? Ese es uno. Claro. Por otro lado, también las facilidades, no tienen las facilidades, como el caso de los accesos de las carreteras para poder realmente llegar. Pero como parte de esto, a través del Minagri, ¿no? Ellos han promovido la parte de los mercados itinerantes para mitigar un poco, pero más que todo la parte alimentaria en forma general, porque no se les está dando oportunidad realmente a todos los pequeños productores, porque el acceso mismo y la oportunidad que se ha presentado no realmente le es favorable. Entonces, como parte de la Dirección Regional de Agricultura, nosotros pertenecientes al gobierno regional, estamos complementando esa actividad a través de las ferias, que justamente estamos con un proyecto ya para su aprobación, para su revisión y aprobación, denominado Feria Mercado Solidario Regional de la Chacra La Olla, ¿no? De la Chacra La Olla es una experiencia regional que en los años 2000 se lanzó acá en Piura, y es justo una muestra por la cual lo han retomado otras instituciones para poder realmente seguir trabajando con este rubro, que es bastante importante. Por otro lado, también tenemos nosotros el impacto, son 3 impactos bastante importantes, como le comenté, ¿no? El limitado acceso de sacar sus productos, como también la respectiva venta, ¿no? ¿Y qué se está haciendo ahí frente a ese limitado acceso desde el gobierno regional? Porque ustedes son una entidad que pertenece, obviamente, al gobierno regional. ¿Qué han hecho o qué están haciendo? Obviamente ahorita ya las obras no se están realizando, ¿no? Pero ¿qué se está ofreciendo en todo caso al pequeño agricultor para que ellos puedan continuar con su venta de productos, con su...
Sí, en esta primera participación de nosotros a través de los mercados solidarios, realmente se está más que todo complementando con productos, por ejemplo, que no tienen en las respectivas zonas por ahora, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del pescado, el pollo, abarrotes, ¿no? Que son de primera necesidad en estas situaciones, ¿no? Que se ha presentado. Entonces, una segunda fase ya es trabajar más de cerca con los pequeños productores, porque la propuesta está orientada a trabajar con las agencias agrarias. Nosotros contamos dentro de la estructura con 7 agencias agrarias y 7 oficinas agrarias que coberturan toda la región. Entonces, uno de los pasos que justamente estamos por implementar es que en cada agencia agraria se pueda realmente descentralizar estas ferias en distritos, ¿no? En distritos más importantes dentro de los mismos, de las mismas provincias, ¿no? Inclusive también está incluido Talara también, ¿no? Que corresponde al ámbito de la Agencia Agraria del Chira. Y también coordinando con las autoridades para el acceso, ¿no? El acceso de esos permisos que justamente, esos permisos ya están dados y justamente no solamente nosotros, sino también las comisiones regantes también están autorizados para poder facilitar el tránsito de estos pequeños productores hacia los mercados más cercanos. Y eso yo creo que es parte de que hay que seguir fortaleciéndolo para poder realmente darle mayor participación, porque ese es uno de los primeros objetivos que nosotros tenemos para poder contribuir en desarrollar a este estrato de agricultores, que es foco de trabajo. En cuanto a los cultivos, en esta campaña actualmente, ¿cómo se viene dando? ¿Hay una producción, digamos, baja? ¿Hay una producción la producción se ha mantenido? ¿Cuáles son los cultivos que están más resaltando actualmente en la región Piura? Para que tenga más o menos una idea, la campaña agrícola dentro de lo que es nuestro país y la región se inicia siempre los meses de agosto del año anterior y culmina en julio del año siguiente, ¿no? Por decir, nosotros ahorita en julio estamos terminando la campaña grande, ¿no? Entonces, dentro de los cultivos, especialmente lo de la agricultura familiar, por ejemplo, tenemos ahorita el maíz, ¿no? Que ya prácticamente están en cosecha, ¿no? Papa, menestra. Entonces ahí hay algunos riesgos, por ejemplo, en el caso de la atención, porque inclusive tienen bastantes limitaciones por el mismo cuidado de las rondas, ¿no? De salir de sus ambientes para poder atenderlo. Ese es uno de los riesgos que ahorita puede suceder. La otra parte es también de que ahorita no hay un bono ni un fondo que realmente le favorezca. Entonces, como comentó la doctora Rosa, de acuerdo a un pronunciamiento de la FAO, a partir de septiembre posiblemente se empiece a escasear los alimentos. Entonces, esta es una oportunidad que el Estado tiene que apostar a la pequeña y mediana agricultura que contribuye con el 70% de los alimentos de la población, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros queremos es que ese bono, nosotros contribuimos en esa primera fase de emergencia en proporcionarle toda la base de datos al Minagri, ¿no? Para que puedan ellos focalizar a los pequeños y medianos productores. Ahora, lo otro también para las ferias, también le hemos dado todos los contactos para que ellos puedan contactarse y también con las organizaciones para ver su oferta de productos para participar en esta feria. Entonces, el otro interés que tenemos nosotros también es de que esos créditos también vayan a ellos, de repente no económicamente, pero sí en insumos que tengan que ver mucho con la producción, ¿no? Por ejemplo, pueden ser abonos, semillas, herramientas que permitan realmente mejorar su economía. Ahora, estamos también nosotros viendo de que ante esta situación que se presenta, realmente va a ser un poquito limitado. ¿Por qué? Por la misma cuarentena y por la misma forma de poder convivir con esta pandemia, va a ser bastante limitante. Entonces, una de las cosas que estamos, por ejemplo, tenemos algunos proyectos que por ahora se está haciendo algunas charlas en una forma virtual,
pero eso es más que todo como un paliativo hasta que se pueda realmente ir ya normalizando la situación. Claro, porque unas charlas virtuales, pues tomando en cuenta que las personas que se dedican a la actividad de la agricultura viven en zonas alejadas, donde no hay internet, no llega a veces ni siquiera la señal de telefonía. Entonces, ¿cómo van a poder ustedes hacer ese tipo de trabajo? Justamente quería complementarle. Una de las cosas que estamos viendo es de que el personal técnico permanezca en esas zonas, ¿no? Entonces, y que a través de las coordinaciones con las rondas, con las autoridades, tengan esa facilidad de poder, porque ellos cuentan con su vehículo motorizado, ¿no? Con motos que puedan desplazarse en la zona, ¿no? Y eso es justamente una de las estrategias, porque esto realmente va a dar un poco este acompañamiento y acercamiento más con ellos, y esa convivencia va a permitir también contribuir en la sostenibilidad de esta apuesta de técnica que se está dando para poder incrementar la productividad y calidad de sus productos, ¿no? Y acompañado también de esto, sumamos también con el desarrollo de capacidades blandas, es algo que realmente muchos años, bueno, ya es como más de 30, 40, 50 charlas que siempre menciono de que si no se apuesta por estas capacidades blandas, realmente no va a ser sostenible ningún proyecto y propuestas de desarrollo que quieran dar. Doctora Rosa Prieto, por favor, sí. sobre sí. las cosas que ha hecho el ingeniero Morán. Sí. Nosotros no negamos que hay una serie de normativas, ¿no? Que en la ley, en el papel, apoyan a la agricultura familiar, ¿no? El ingeniero muy bien enumerado, hay una ley específica, la 3355, que es específica para el sector de la agricultura familiar. Hay una estrategia nacional de agricultura familiar, un plan nacional de agricultura familiar. Estos instrumentos, además, están apoyados, basados en lo que la Constitución del país también dice sobre la importancia de la agricultura. Y si nos elevamos un poco más a nivel global, también la ONU, la FAO, reconocen a la agricultura familiar como base para lo que ya hemos mencionado, la alimentación, la nutrición, adicionalmente para el cuidado del medio ambiente, para disminución de la pobreza. Es un sector clave para disminuir la pobreza, ¿no? Todo el mundo, los sectores, los estados, los organismos multilaterales reconocen, pero en la práctica sentimos, y los productores sienten, porque sí lo han manifestado en estos foros que hemos hecho, pero además en el conocimiento que tenemos del campo, que no llega como se quisiera, como dicen los documentos, no se operativizan las cosas. Por ejemplo, aquí en la región debería empezarse a operativizar la ley de agricultura familiar, que le da un margen de maniobra a los gobiernos regionales y gobiernos locales para su implementación. Yo creo que hay en el sector público personas muy valiosas, muy sensibles al tema, como el ingeniero Morán, con el que articulamos muchas acciones a través de mesas, como por ejemplo la mesa de cacao, también tenemos la mesa de banano, estamos tratando de implementar una plataforma multiactor para trabajar más cercanamente y articuladamente esos temas, pero faltan quizás mayor decisión política justamente de los gobernantes, no del funcionariado, que puede estar muy consciente de que se necesitan estas leyes, sino más bien de quienes ahora dirigen el país y en particular la región. Esa era una primera cosa de lo que ha hecho el ingeniero Morán. Y la otra cosa, cuando se hablaban de los cultivos, ¿no? A nivel de la región ha habido un cambio drástico en los últimos años respecto de la estructura de la producción. Hasta hace unos años el algodón era el rey de la producción aquí en Piura, y ahora no está más, no aparecen las estadísticas. Nos hubiera gustado que esté aquí el señor César Zapata, que es de una cooperativa de algodoneros, que está haciendo muchos esfuerzos para que esto que antes se le conocía como el oro blanco de Piura
puede resurgir. Van haciéndose algunos avances, pero falta todavía mucho apoyo. Y hay otros cultivos como la papa, como el café, como el cacao, y que estos cultivos ahorita tienen muchos problemas. En el foro decían que en el tema de exportación de café y de cacao había disminuido entre 40 y 80%. Ya son problemas graves que afectan a los pequeños productores. En el caso de la papa, a nivel nacional, pero aquí en la región, recogimos información de algunos compañeros que viven en la zona de Huancabamba y allá le están pagando en la chacra 0,20 céntimos el kilo. Y aquí lo pagamos entre 1,50 y 2 soles. Entonces, ¿dónde se queda esa diferencial? Ya sabemos dónde, en el intermediario. Entonces, hay una serie de problemas que aquejan a los pequeños productores. Y volviendo sobre el tema de las leyes, hay una ley que se llama la ley de promoción agraria, la 27360, que si uno no profundiza en el conocimiento de esta ley, pues te suena promoción agraria, pues es para todos los productores, pero lamentablemente beneficia sobre todo a los grandes exportadores, ¿no? Le da muchos beneficios, por ejemplo, en el pago del impuesto a la renta. Normalmente las empresas deben pagar 30% de impuesto a la renta. Y esta ley permite que las grandes empresas, medianas empresas agroexportadoras, paguen solo el 15%. Por enumerarte una de las ventajas que tiene esta ley no para los pequeños, es sobre todo para los medianos y los grandes. No estamos diciendo que estamos en contra de los exportadores medianos y grandes. Está muy bien. Está bien que se le quiere dar ese tipo de beneficios, pero que no se olvide el gobierno, que no se olviden los gobernantes regionales y nacionales, que hay un gran sector en Piura y en el Perú, que es más o menos el 25% de la población económicamente activa que se dedica a este sector. Y entonces allí hay mucho por hacer desde los gremios, desde ONGs como nosotros preocupados por este tema, porque nosotros sabemos, como repito, que en el Estado hay gente valiosa, que en el Estado hay funcionarios que saben, que conocen y que son sensibles a este tema, lo que lamentablemente de ellos muchas veces no depende la decisión final de implementar, de dar una política, ¿no? En un sector que, como ya hemos dicho, es importante por las consideraciones en cuanto a la nutrición, a los temas de cuidado del medio ambiente, de la pobreza misma. Sí, algo que nos quiera comentar, ingeniero Morán. Sí, quisiera más bien rescatar lo que comentó la doctora Rosa con relación a la función de quién es el que tiene que ver con... Nosotros tenemos la función de la agricultura familiar, pero no significa que nosotros somos los que tenemos en sí que liderar generalmente, ¿no? Sino que aquí es donde justamente yo felicito a CIPCA que venimos trabajando realmente articuladamente a través de convenios, ¿no? Y vale mencionar acá también que hay muchas instituciones que quieren firmar convenios con nosotros, pero solamente para decir que nosotros avalamos las propuestas, ¿no? Pero no se involucran. Entonces ahí es donde nosotros queremos apostar en la parte de articulación. Si nosotros articulamos todo este esfuerzo, yo creo que va a ser bastante valioso para la participación hacia nuestros productores, ¿no? Entonces, por decir, nosotros ahorita como Dirección Regional de Agricultura tenemos un espacio que se llama SEGRA, en la cual participan todos los organismos públicos descentralizados del MINAGRI. Entonces, para esto lo preside nuestro director regional de Agricultura, el ingeniero Luis Ruiz. Entonces, ese espacio tiene que madurar para poder realmente fortalecer todos esos esfuerzos, ¿no? Todo ese presupuesto, toda esa potencialidad de profesionales que están interviniendo. Ahora, un segundo espacio ya es con todas las instituciones públicas y privadas. Al final, ¿qué es lo que queremos? Es potenciar esos pocos recursos que llegan, focalizarlos bien y sobre todo también uniformizar los criterios de intervención.
porque muchas veces, como dijo, a veces los papeles, la teoría es una cosa, pero la participación en campo es otra. Hay que convivir, hay que vivir para poder hacer eso. Y nosotros, así como otras instituciones que también vienen trabajando, hemos apostado mucho por la metodología de educación para adultos, como por ejemplo las escuelas de campo, campesino a campesino, CEFE, etcétera, etcétera, que permiten realmente un aprendizaje que no es necesario que un productor tenga un nivel de educación para poder realmente participar. Entonces, este se llama el aprender haciendo, que justamente esto es lo que hay que fortalecerlo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un proyecto de inversión pública de banano orgánico que terminó hace 2 años. Este proyecto desarrolló ¿cómo se llama? A muchos profesionales, más de 100 profesionales en lo que es escuela de campo. Entonces es parte del servicio que realmente es mejorarlo para poder tener una mejor intervención, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Hablando justamente de los cultivos de exportación, yo coincido también con lo que dice la doctora, pero también hay que tener en cuenta que parte de estos productores, hay también pequeños productores que no tienen el acceso directo, pero sí contribuyen de una u otra manera a poder con sus productos a que se pueda hacer la oferta por parte de los que realmente hacen las exportaciones. Entonces, como respuesta también a esto, nosotros tenemos justamente, y también agradecer a CIP, que hay otras instituciones que formamos los miembros de la Mesa Técnica Regional de Cacao, que sacamos un proyecto y que ahorita realmente se está ejecutando con un promedio de 9 millones de soles para coberturar toda la región y beneficiar más de 1.500 productores de cacao. Y de café, estamos ahorita por ya sacar a licitación para la elaboración del expediente técnico, ¿no? El cual está en el perfil, está un promedio de 17 millones de soles por 3 años para un promedio de 15.000 pequeños productores que realmente sí son la mayoría pequeños y medianos productores de la región. Ingeniero, ¿cuál ha sido el impacto entonces de la emergencia sanitaria en los cultivos, en estas familias que realizan estos cultivos familiares, ¿no? ¿Qué problemática han tenido? ¿Qué es lo que se está haciendo desde el gobierno regional para poder paliar un poco esta situación? Ante lo que está sucediendo ahorita, como Dirección Regional de Agricultura a través del gobierno regional, nosotros estamos realmente estamos terminando una propuesta de reactivación, ¿no? En esta reactivación estamos nosotros trabajando bajo la estrategia por resultados, ¿no? En la cual justamente están enfocados todos estos temas, por ejemplo, en el caso del programa presupuestal 0121, estamos abarcando todo lo que es la parte de asociatividad, lo que es la parte de transferencia de tecnología, como también estamos viendo también la forma de poder intercambiar y sobre todo fortalecer intervenciones que vayan hacia créditos y también bonos para los productores, porque nosotros participamos en esos padrones. ¿Ustedes como Dirección Regional de Reproducción van a otorgar bonos a los pequeños productores? No, directamente no, pero sí a través de la gestión que se está haciendo a nivel de la dirección y gobierno regional hacia el nivel central, porque realmente nosotros vemos que, como manifestó la... ¿Cómo se va a tomar en cuenta cómo van a hacer ese sistema? Porque hay muchos productores, por ejemplo, hay familias que esperan ansiosos del bono rural, y el bono rural resulta que ni siquiera llega a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, ¿cómo ustedes van a asegurar eso? Sí, miren, nosotros en un primer momento enviamos un padrón que realmente registramos a través de las agencias agrarias, ¿no? En las cuales tienen todas las organizaciones y productores de la zona. Entonces, una de las cosas que supuestamente ha sucedido es de que nosotros no somos los únicos que intervenimos en las zonas. Todos los programas del MIDES trabajan en las zonas pobres, ¿no? Entonces, sucede de que han hecho una trazabilidad de padrones, entonces de repente, supuestamente pueden haber padres, productores que sus esposas de repente están figurando en el programa, ¿no? Entonces puede ser es una limitante, pero yo creo que si es la mayoría, ya esa es otra situación que nosotros sí hemos cumplido con lo que nos pidieron, entonces ahora hay que ver, revisar y coordinar con las autoridades
también para poder ver cuál ha sido el problema de que no han tenido realmente esa oportunidad de estos bonos, ¿no? Entonces nosotros prácticamente lo que vamos a hacer es seguir con la gestión que realmente ya hemos empezado hacia el nivel central. Doctora Rosa Prieto, ¿cuál de ustedes en estos foros virtuales que han tenido, según lo que han manifestado los productores, cuál es la problemática que ellos están teniendo frente a esta emergencia sanitaria? Como ya lo indicaba un poco brevemente al inicio de la intervención, tienen problemas para el tema de la comercialización de los productos, para sacar los productos desde la chacra hasta los mercados en Piura. Se ha hablado, el ingeniero también ha manifestado este programa de mercados de la chacra La Olla, pero la pregunta que surgía en estos eventos virtuales era realmente quién se ha beneficiado con estas actividades que son interesantes, ¿no? Se preguntaban, ¿ha sido el productor o más bien el intermediario que ha copiado la producción de los pequeños y las ha traído aquí a vender a los mercados de Piura, de Castilla, de 26 de octubre? También nosotros sabemos que allí hay un problema de organización de los pequeños productores, porque claro, tienen una producción pequeña en sus chacras y no les conviene venir hasta acá con un poco de yuca, con un poco de limón, sino que por eso se sirven un poco de los intermediarios, pero quizás allí se podrían hacer diferentes las cosas, de acercar que el funcionariado público en alianza con ONGs, como en algunos casos se vienen haciendo, que facilite ese transporte de la producción del pequeño a los mercados urbanos. Ese es un problema. El otro problema es la descapitalización que están viviendo en estos momentos los pequeños productores, ¿no? Los bonos no alcanzan, no han estado saliendo, porque hay que saber una cosa, que el pequeño productor no solamente se dedica a la agricultura, que es 1000 oficios, ¿no? Que va a trabajar a otro lugar, que emplea pues a su hija, generalmente, ahora cada vez menos, gracias a Dios, a su hija empleada del hogar en algún lado, en algún centro urbano, que se dedica también a otros oficios, algunos tienen pequeños molinos de granos, etcétera, y esas actividades están paralizadas, a la ganadería, etcétera, que es como un pequeño ahorro que tienen ellos. Entonces, estas actividades al paralizarse afectan directamente a su economía. Por eso de ahí la necesidad de que cuente con estos bonos para que puedan paliar esta situación. El otro problema es el problema del incremento de los costos de producción. Nosotros hablábamos con una cooperativa, varias cooperativas de exportación de banano, y ellos nos decían, ahora todo nos cuesta más. Ahora nos cuesta más porque tenemos que comprar equipos de protección personal para los trabajadores que cortan el banano, los que van y hacen el manejo cosecha, para los que hacen el embarque al camión o al container que lo trae al puerto. Se nos han incrementado los costos, nos decía. Se han incrementado los costos también porque el transporte ha subido precios, a pesar de que a nivel internacional el petróleo ha bajado tanto, pero no se siente eso, los gastos de transporte se han incrementado. Se nos ha incrementado los costos, nos decían, porque ahora con la restricción del toque de queda, no trabajamos, dicen, las 8 horas, trabajamos menos y hay que pagar igual. Entonces ese es otro problema que hay allí. Me refiero en este caso específico a las organizaciones de bananeros o de cacaoteros que miran o que venden al mercado externo, pero también para los pequeños que mandan su producción o traen su producción aquí a Piura. Las restricciones en las vías, ¿no? Entonces ha significado para ellos un incremento de los costos de producción, ¿no? Entonces, ese problema de descapitalización se ve ahora, no muy grave todavía, porque tú vas al mercado
y todavía hay producción, hay cierto flujo, el suministro se está dando, pero a futuro nos puede complicar, les puede complicar. Si no se reactiva un fondo de crédito, como lo están pidiendo organizaciones nacionales como Conveagro, no van a tener cómo financiar su campaña. Por más que se diga, como repito, que hay estos fondos, ¿no? Se habla del Fondo de Agroperú, el Fondo de Inclusión Financiera para los Pequeños Agricultores, pero se siente que los requisitos que se ponen para acceder a estos fondos, si no se flexibilizan, considerando la situación de las familias, los agricultores familiares, no van a poder acceder y se van a quedar entre los que han avanzado un poco más y tienen más consolidada su economía, su actividad, los que están un poco más organizados. Por supuesto que también eso nos hace reflexionar nuevamente sobre la necesidad de organizarse. O sea, solamente a nivel de la región, según el último Censo Nacional Agrario, solo el 12% de todos los productores y productoras de la región están organizados, es decir, 88% que trabajan por cuenta, individualmente. Y entonces, en esta circunstancia, no podemos tampoco decir los productores organizados no recibieron, los productores no están. Entonces, ese también es un problema que en realidad ya toca a este lado, ya no al Estado, sino al productor. Entonces, creo que esta crisis lo que nos debe... Eso es lo que está dejando la crisis, ¿no? Es lo que está desnudando la crisis de la pandemia, es que realmente hay una falta de organización en los productores agrícolas, ¿no? Y mira, y que las pocas organizaciones que hay no tienen la capacidad de incidir, no tienen la capacidad de convocar. Se decía en estos eventos, por ejemplo, que aquí en Piura no hay una confederación como es Conveagro a nivel nacional, que se pueden hacer estas organizaciones a nivel regional como ya existen en otras regiones del país. ¿Por qué no podemos hacer eso? La pregunta es esa, pero hay varias respuestas que impiden. Por ejemplo, una de ellas es que hay demasiado afán de protagonismo de líderes, mucho afán de protagonismo. Entre ellos se atacan, entre ellos. Desconfianza, que también fue una de las cosas que salió. No me junto contigo porque no sé para qué me convocas. Entonces, esta fue, como sabemos aquí, el ingeniero sabe que fue una de las razones de la caída del cooperativismo allá por los años 80. Ahora ha prendido una pequeña luz, hay organizaciones importantes que trabajan bajo el cooperativismo, pero todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho, sobre todo, agrupar a estos que están, digamos, al inicio en el nivel de subsistencia de la agricultura familiar, que son la mayoría. Entonces ahí nosotros también hemos propuesto convocarnos nosotros mismos, convocar a la gente, a los actores públicos, convocar a los actores de base, los productores, para pensar juntos cómo hacemos, cómo podemos impulsar de mejor manera esta actividad que es vital en la región y en el país por todas las consideraciones que hemos dicho. El camino no es fácil, porque nos ganan a veces los protagonismos, pero yo creo que si seguimos impulsándolo, teniendo espacios como este para discutirlo, con funcionariado público que entiende que esto hay que hacerse, yo creo que es posible. Es lamentable, pues, doctora, ingeniero, esta situación, porque de verdad que siempre, por ejemplo, yo hace unos días vi un comunicado donde Conveagro, a nombre de todos los productores, daba, digamos, agradecimiento al gobierno porque ellos vienen pasándola bien, supuestamente, que tienen bonos, mucho bono rural, que tienen una serie de bonos que los viene facilitando a ellos poder continuar con la actividad y por ende alimentar a las mesas populares. Pero sin embargo, Conveagro no representa completamente a los agricultores, ¿no? Porque ellos son, como usted dice, aquí, por lo menos en la región Piura, no están asociados. Solamente usted dice que hay un 12% de asociatividad. Entonces, realmente Conveagro no estaría representando a todos los agricultores a nivel nacional,
uno, y lo otro es que se avecina una crisis en la agricultura y por lo tanto una crisis en las mesas populares, en la canasta familiar, ¿verdad? De eso podríamos rescatar de esta conversación que estamos sosteniendo. Solamente ahí una precisión, en el caso de Conveagro, si bien es cierto, aquí en Piura no hay una sede de Conveagro regional, pero sí hay organizaciones que pertenecen a Conveagro. No tengo claro cuántos son, pero sé que, por ejemplo, la cooperativa Costage, el señor César Zapata, que estaba invitado ahora, pertenece a Conveagro, y desde ahí también están haciendo un trabajo interesante. Me parece que también Norandino pertenece a este gremio. Pero claro, como tú dices, son pocos, falta mucho por avanzar en el tema de articulación y de generación de organizaciones gremiales de defensa de derechos de los agricultores familiares aquí en la región, organizaciones que puedan incidir, a presionar. No sé si recordarás tú el paro agrario del año pasado. Se consiguieron 14 proyectos de ley, se incidió para que se implemente eso, pero lamentablemente los cambios en el funcionariado, en los ministros en Lima, ¿no? En los ministerios, perdón, ha trabado ese proceso. Esa fue una medida de presión fuerte, pero que lamentablemente luego no se ha implementado lo que se logró en ese entonces. Están allí, quizás hace falta justamente eso de ir moviendo eso, pero tenemos que fomentar organizaciones capaces de hacerlo en la región. Líderes, sobre todo, que puedan juntar y organizarse y mantener la unificación, porque de nada sirve formar un grupo por un momento y después se empiecen a estar arañando y finalmente cada uno por su lado y todo lo que se trató o se buscó quede prácticamente en nada, ¿no? Bueno, pues agradecemos esta participación del ingeniero José Morán, director de cultivo de la Dirección Regional de Agricultura, y también de la doctora Rosa Prieto, quien es directora del CIPCA. Esperemos pues volvernos a reencontrar para tratar de abordar otros temas relacionados a la agricultura y también esperar contar con los agricultores, los dirigentes que son quienes tienen la voz de ellos propia, ¿no? Para poder dar a conocer toda la problemática que tienen. Muchísimas gracias y bueno, no sé si alguien más quiera decir. Me permite, solamente quería terminar con respecto al trabajo que nosotros en el plan de reactivación, justamente escuché al autor que decía sobre el traslado, ¿no? En el plan de reactivación estamos contemplando también apoyar realmente a poder sacar los productos de los agricultores para los mercados, ¿no? A través de esas ferias. Por otro lado, también estamos impulsando con SENASA para que se implemente el sistema de garantía participativa. ¿Qué significa? De que con esto se le va a dar una certificación de calidad y de sanidad a los productos que dan nuestros pequeños productores, ¿no? Como por ejemplo la papa, las menestras, el maíz, las habas, todos estos productos que realmente necesitan de una certificación para tener un poco más de valor y sobre todo ahora que estamos con esto de la inocuidad, contribuye también en esto, ¿no? Y esto yo creo que es bastante importante, pero para eso yo quisiera terminar, ¿no? De que solo no podemos hacerlo. Hay muchas cosas sueltas que nosotros debemos articular y hay muchas instituciones que están en el sector, pero trabajamos de una manera muy aislada. Algunos articulamos, pero yo creo que la única mirada que nosotros como región es articular el esfuerzo. Yo creo que por ahí va para poder sacar propuestas que realmente beneficien realmente a lo que nosotros Bien, ok. Muchísimas gracias. Sí, solamente para retomar lo que hizo el ingeniero Morán, es muy bueno que alguien que trabaja en el Estado convoque también a la articulación, a la concertación, porque hay instancias en que deben depender del Estado. En ese sentido,
como una organización que facilita procesos, nosotros estamos en ese camino, vamos a convocar y a conversar con el ingeniero. Agradecer el espacio, como dije al inicio, porque muy poco se habla de estos temas que tocan mucho a la región, que tocan un porcentaje amplio de población económicamente activa de la región, y esperamos que para las próximas oportunidades sí se pueda contar con los, como dices muy bien, con los productores que son los que finalmente tienen la palabra y tienen que decir mucho sobre su situación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias también, señorita. Okay.